Queridas hermanas y hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Raúl Vidal, pertenezco al Instituto de Evangelización Fe, Comunidad y Vida de la ciudad de Puebla. En esta ocasión para compartir con ustedes algunas respuestas a las preguntas del Yucat, que es el Catecismo de la Iglesia Católica para jóvenes. En esta ocasión, referente a la pregunta: ¿cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? Pero para que esto tenga fruto, porque es la única manera, para que podamos profundizar en nuestra fe, para que lo podamos hacer una práctica de vida y podamos compartirlo con hermanas y hermanos, yo los invito a que nos pongamos en manos de Dios a través de este hermosísimo Salmo 111, Elogio de las Obras Divinas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Doy gracias a Yahvé de todo corazón, en la reunión de los justos y en la comunidad. Grandes son las obras de Yahvé, meditadas por todos las que las aman. Actúa con esplendor y majestad, su juicio permanece para siempre. De sus proezas dejó un memorial, clemente y compasivo es Yahvé. Dio de comer a quienes lo honran, se acuerda por siempre de su alianza. Reveló a su pueblo la fuerza de su acción, les dio como herencia las naciones. Su mano actúa con verdad y justicia, son leales todos sus mandatos, válidos para siempre jamás, para cumplirlos con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, determinó para siempre su alianza, santo y temible es su nombre. Principio del saber es temer al Señor. Son cuerdos los que lo practican, su alabanza permanece para siempre. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí, a nuestro tema. ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, pues puesta esta tarea en manos y guía del Espíritu Santo, yo logré discernir que hay dos maneras en cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento. Una, por Él mismo a sus elegidos y profetas. Esa es una de las maneras como se revela Dios en el Antiguo Testamento. Por Él mismo a sus elegidos y profetas. Y dos, por medio de sus milagros, prodigios y maravillas. Podemos constatar que Dios se revela por Él mismo a sus elegidos y profetas en el libro del Génesis, desde el capítulo 2 hasta el 32, donde se les manifiesta y les habla a Adán y Eva, nuestros padres, a Noé, a nuestro padre Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero especialmente y de manera contundente y significativa en su manifestación y relación con Moisés, con el patriarca Moisés, que se narra ni más ni menos que en 4 libros del Pentateuco, desde el libro del Éxodo hasta el libro del Deuteronomio, donde podemos constatar que Dios, la manera en que Dios se revela en el Antiguo Testamento a través de sus elegidos y profetas, bueno, pues en todos los libros de los profetas, ¿verdad? En cuanto a su ser, su esencia y su divinidad, ¿cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? Se revela como el único Dios verdadero, según lo podemos leer en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos 35 y 39. A ti se te ha dado ver todo esto para que sepas que Yahvé es el verdadero Dios y que no hay otro fuera de él, palabra de Dios. También se revela como un Dios que está atento y a la escucha del sufrimiento de su pueblo.
Lo podemos leer esto en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 10. Dijo Yahvé a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. Un Dios atento a la escucha y al sufrimiento de su pueblo. Dios se revela en el Antiguo Testamento como un Dios todopoderoso, protector y defensor de su pueblo. Esto lo podemos también leer en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 15 al 18 y 26 al 30, que es ni más ni menos el pasaje de la persecución del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, la persecución del pueblo de Dios por el ejército del faraón, y que otorga el poder a Moisés para que abra, para que divida las aguas del Mar Rojo, pueda pasar el pueblo, y también el poder para que vuelva las aguas a su cauce cuando estaba pasando el ejército del faraón y lo destruyera. Dios todopoderoso, protector y defensor de su pueblo. También Dios se revela como un Dios compasivo y misericordioso. Esto lo podemos leer en el pasaje de la Escritura que está en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículos 13 al 15. Es el pasaje del maná que Dios hizo llover del cielo para el pueblo elegido. ¿Por qué compasivo y misericordioso? Pues porque el pueblo elegido era un pueblo de dura cerviz, dicho por Dios mismo, necio, rebelde, idólatra, que a pesar de haber visto sus prodigios y maravillas, se rebeló en contra de Dios. Y aún así, como un Dios compasivo y misericordioso, hizo llover maná del cielo para que pudiera comer el pueblo, su pueblo elegido. También Dios se revela en el Antiguo Testamento como un Dios amoroso y comprensivo. A mí me encanta este pasaje de la Escritura que está en Génesis capítulo 1, versículo 18. Cuando le lleva Dios a Adán, a nuestro padre Adán, le pone a su disposición la naturaleza misma, la naturaleza entera. Pero a pesar de esto, Adán no estaba contento. Y entonces Dios dijo, en su amor y comprensión: no es bueno que el hombre esté solo. Palabra de Dios. También Dios se revela en el Antiguo Testamento como un Dios que por la ignominia del pecado se aleja, pero no abandona a la creación de sus manos. Y nos referimos a lo que podemos leer en el libro de Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 8. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo, así pues dijo Yahvé: voy a exterminar sobre la faz del suelo al hombre que he creado. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Palabra de Dios. Un Dios que se aleja por la ignominia del pecado, pero no abandona. Recordemos que después del triste episodio de la desobediencia, de la rebeldía, del pecado de nuestros padres Adán y Eva, que son expulsados del paraíso y que fuera del paraíso tienen a su descendencia, de que Caín mató a su hermano, de que la descendencia de nuestros primeros padres anduvo desperdigada y sin rumbo, y como dice acá, ¿sí?, que solamente cundía en la tierra, que los proyectos de su mente eran puro mal de continuo.
Entonces se alejó, pero no los abandonó. Dijo que iba a destruir voy a exterminar, dice, sobre la faz del suelo al hombre que he creado. Pero halló gracia en Noé, y a través de Noé se salvó el género humano, se redimió el género humano, se renovó el género humano. También Dios se reveló como un Dios que promete y cumple. ¿Dónde está esto de manera contundente? En el libro de Génesis, capítulo 5, versículos 5 al 6. Cuando nuestro Padre del Cielo, sacando de la tienda a Abraham, le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo: así será tu descendencia. Le prometió y se lo cumplió. También Dios se revela en el Antiguo Testamento como un Dios que perdona, pero que reprende y corrige. Esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 13 al 14. David dijo a Natán, después de que mandó asesinar a Urías para quedarse con su esposa: pequé contra Yahvé. Natán le respondió: Yahvé por su parte te perdona tu pecado y no morirás. Yahvé lo perdonó, pero lo reprendió y lo corrigió, porque permitió que muriera el hijo que había tenido con la esposa de su capitán, ilegítimamente y pecaminosamente. Perdona, pero reprende y corrige, porque a través de esto el rey David se corrigió. Duro, ¿verdad? Dios se reveló en el Antiguo Testamento como un Dios que perdona, pero que también reprende y corrige. A lo largo del Antiguo Testamento podemos leer y releer y como Dios se reveló a través de sus elegidos, a través de los profetas. En su ser, en su sentir, en su amor, en su misericordia. Y Dios también se reveló en el Antiguo Testamento por medio de sus prodigios y sus maravillas. Así también se reveló Dios, por medio de sus prodigios y maravillas. Como lo leemos en el Génesis, como Dios creador del universo, de la tierra y de todo cuanto existe en ella. Como Dios creador del hombre y de todo el género humano. Así también se reveló Dios en el Antiguo Testamento. Por eso es tan hermoso este Salmo 111, elogio de las obras divinas. Bendito y alabado sea Dios que quiso revelarse a nosotros. Desde el Antiguo Testamento. Queridas hermanas y hermanos, ruego a Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por intercesión de Mamita María, que esto que hemos compartido, como ya se lo pedimos, sea para edificarnos, para profundizar en nuestra fe, para compartirlo, para proclamar a Dios como Todopoderoso, todo para la gloria de Dios y para la salvación nuestra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor.